Nuestra ponencia se encuadra en la línea de acaparamiento de tierras, causas, consecuencias y marco jurídico internacional. Y nuestro objetivo general es el de describir y analizar el proceso de expansión territorial israelí y de acaparamiento de tierras sobre Palestina, especialmente a partir de 1967, cuando, tras la Guerra de los 6 días, se ocupa ilegalmente Gaza, Jerusalén, Este y Cisjordania, además de otros territorios como los Altos del Golán sirios, el sur de Líbano o el Sinaí egipcio. He vuelto ya en 1979. Especialmente nos centraremos de esos tres territorios palestinos ocupados a partir de 1967 en Cisjordania, analizando los métodos de confiscación de tierras, de usurpación y de acaparamiento de tierras, sobre todo en el ámbito rural, y cómo también especialmente afecta a la población autóctona palestina, cómo se hostiga, cómo se usa la violencia eh, hacia esta población, constituyendo en muchos casos violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional. Nuestra metodología de análisis es cualitativa. Está basada fundamentalmente en la observación, la recopilación de datos sobre el terreno y en las entrevistas realizadas igualmente sobre el terreno entre 2010 y 2012 en tres estancias diferentes, eh, basándonos además, por otro lado, en la recopilación de datos de reportes oficiales, de informes oficiales de organizaciones internacionales de reconocido prestigio, como puede ser la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, la OCHA, por sus siglas en castellano, su acrónimo en castellano, organizaciones palestinas, como pueden ser la PARC, Palestinian Agriculture Relief Committees, o la Palestinian Farmer Union, Al-Haq, además de israelíes, por supuesto, puede ser la Organización Israelí de Derechos Humanos, B'Tselem, o, por ejemplo, Yes Din, además de otras organizaciones internacionales como, por ejemplo, Mundubat. Asimismo, para el contexto histórico, para la contextualización histórica, nos serviremos de referencia de la historiografía palestina, pero también, evidentemente, de la nueva historiografía israelí, siempre con un marco teórico, con el enfoque decolonial como marco teórico principal. Bien, en este sentido, como punto de partida, tenemos presente, evidentemente, la premisa colonial del sionismo. Es innegable y es inevitable tener en cuenta el carácter colonial, el maximalismo territorial y la voracidad territorial de la ideología y del movimiento sionista desde el siglo XIX hasta la actualidad, algo que es constatable tanto en el discurso como en la práctica, como digo, desde 1882, desde que se funda la primera colonia israelí sobre Palestina. Los hechos, en este sentido, demuestran lo que en la práctica la teoría sionista propugnaba, y es la obtención en propiedad exclusiva de la mayor parte del terreno posible dentro de la antigua, la histórica Palestina, denominada por el sionismo como Eretz Israel, es decir, la tierra de Israel, la terminología sionista. Hay infinidad de citas en este sentido que ilustran lo que estamos diciendo. Sirva como ejemplo un extracto de una declaración del líder fundacional del Estado de Israel, David Ben Gurión, cuando en vísperas de la propuesta de partición de Palestina en dos partes, una para la inmigración sionista, para ese proyecto colonial, y otra mitad para la población nativa, cuando en vísperas de esa propuesta de partición, David Ben Gurión
decía, entre otras cosas, pues que un Estado judío, literalmente, cito textualmente, un Estado judío en parte de Palestina no es un final, sino un principio. La creación de este Estado judío servirá como medio a nuestros esfuerzos históricos para redimir el país en su totalidad. Traeremos al país cuantos judíos pueda contener y también estoy seguro, decía David Ben-Gurión, de que nada nos impedirá asentarnos en todo el resto del país, ya sea por medio del entendimiento mutuo y el acuerdo con nuestros vecinos árabes o por cualquier otro método, es decir, alusión implícita a la violencia, si fuera necesario, cosa que ocurriría, y a la asentamiento, a la usurpación del mayor territorio posible, hablando de la totalidad del país. Ese discurso, el discurso sionista ilustrado en esta frase de Ben-Gurión, es visible sobre el terreno, diría. Se puede constatar en cualquier, cualquier centímetro, cualquier metro de Jerusalén Este o de Cisjordania, por poner un ejemplo. Si vemos una secuencia de mapas de 1947, cuando se propone esa partición, hasta la actualidad, pues vemos cómo el 100% del territorio palestino que estaba destinado o propuesto para esa división, según la resolución 181 del 27 de noviembre de 1947, el 82% o más, cada día que pasa, al menos oficialmente el 82% se ha convertido en parte del Estado de Israel, a base de una progresiva expansión desde 1948, y el resto, es decir, apenas un 18%, es lo que quedaría a los territorios palestinos ocupados, Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza. Apenas ese 18% está ocupado militarmente y colonizado. Y de ese territorio, al menos la mitad es terreno agrícola, terreno susceptible de cultivo y de hecho usado en la medida de lo posible por los campesinos y los agricultores palestinos y palestinas desde tiempo inmemorial, incluso desde 1967, a pesar de los obstáculos militares. Hay un punto de inflexión que destacaremos evidentemente en nuestro trabajo, que es el de la fecha a la que hemos hecho mención, 1967, cuando se ocupan estos territorios, ¿no? Puesto que ello además supone el auge del fundamentalismo sionista abanderado por un movimiento colono que repercute sobremanera sobre el territorio y sobre las personas que lo habitan. ¿Cómo? Pues mediante la violencia física a campesinos y agricultores y mediante el daño cuando no se puede usurpar, cuando no se puede confiscar o apropiarse de tierras, el daño físico a los cultivos, como por ejemplo el envenenamiento o la quema de cosechas, principalmente del olivo, eh, la tala del olivo, el daño al olivo es fundamental, es una práctica sistemática por parte de los colonos e incluso del ejército israelí. Eh, Hay que recalcar en este sentido que el estatus jurídico internacional es inequívoco desde el principio. Así es recogido en el artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra. Es totalmente ilegal la colonización, es totalmente inviable, ilegal por parte de la potencia ocupante transferir población de una parte de su población civil al territorio por ella ocupada. Además, esta convención de Ginebra, estas convenciones de Ginebra han sido refrendadas por numerosas resoluciones tanto de la Asamblea General de Naciones Unidas como del Consejo de Seguridad. Por ejemplo, sirva como ejemplo de 1969, 1980 hay varias del Consejo de Seguridad que determinan que la política y las actuaciones de Israel en ese sentido, a la hora de establecer asentamientos o colonias, que son lo mismo, los territorios palestinos y árabes ocupados desde 1967, cito textualmente, no tienen validez legal y constituyen un serio obstáculo para la consecución de una paz justa, global y duradera en Oriente Medio. Otra etapa, en este sentido, otro eslabón más
en la cadena de usurpación de territorio, de acaparamiento de tierra, es el que se lleva a cabo en el marco del proceso de Oslo. Mientras que se hablaba de negociaciones, supuestas negociaciones de paz, mientras que se escenificaba un supuesto proceso de paz, el proceso de Oslo, se incrementó sustancialmente la colonización de los territorios sobre Cisjordania y especialmente sobre Jerusalén Este. Además, hay un paso más cualitativo y cuantitativo también en este sentido, y es a partir del año 2000, en los últimos 20 años, las últimas 2 décadas, ha habido un incremento en la virulencia, se ha recrudecido la beligerancia de los distintos gobiernos israelíes con la población palestina. Se han incrementado los castigos palestinos, los castigos, perdón, colectivos hacia la población palestina, con la demolición de casas, como decía, la destrucción de cosechas, la usurpación de tierra y la construcción de colonias. La ocupación de territorio, estamos hablando de más de 200.000 hectáreas en toda Cisjordania, según datos de la Organización Israelí de Derechos Humanos, B'Tselem. Hectáreas de tierra que se usan para la construcción principalmente de colonias o asentamientos, como lo dicen los medios de comunicación, para el uso de carreteras de uso exclusivo para los colonos y para controlar al fin y al cabo todas esas zonas de cultivo y de producción agrícola palestina. Especialmente afecta a ello, como digo, a la agricultura, fundamental el sector primario en la economía palestina y especialmente la agricultura, más particularmente el cultivo del olivo en la economía de subsistencia de las familias. Además, también fundamental, tanto la agricultura como especialmente el olivo, en la cultura, no solamente en la economía, sino en la cultura y también incluso en la identidad. Se ha convertido en un símbolo, desde luego, de resiliencia y de resistencia de la población palestina frente a la ocupación, frente a la colonización y el expolio. ¿Cómo se realiza ese expolio, esa usurpación de tierra? Pues mediante órdenes militares revestidas de supuesta una apariencia de legalidad, por la que se declaran esos territorios como zonas del Estado israelí, evidentemente. Zonas del Estado en virtud de motivos de seguridad, sin esgrimir mayores detalles, para construir zonas de entrenamiento militar, para uso público, para la construcción, por ejemplo, de parques públicos y, por ejemplo, también para reservas naturales, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de lo que ocurriese con el Fondo Nacional Judío, que utilizase decenas de miles de hectáreas de territorio palestino para construir bosques sobre las ruinas de las aldeas y las localidades palestinas destruidas en torno a 1948, en la famosa Nakba o la catástrofe palestina. Junto a ello es muy importante la ley de propietarios ausentes, aplicada a partir de 1967 a aquellas propiedades privadas que no tenían a sus propietarios porque habían tenido que desplazarse por la guerra. Ante todo esto, en fin y al cabo, los palestinos y las palestinas han tenido que recurrir pues, a estrategias de supervivencia, de resistencia y resiliencia que se ven reflejadas, por ejemplo, en la lucha popular no violenta, en la resistencia no violenta, como es el caso de los comités de resistencia popular a partir de 2005, que se celebran mediante manifestaciones todos los viernes en localidades de Cisjordania como Navi Saleh, Nilin, Bilaim, el Masra y otros pueblos del ámbito rural palestino.